Torah, tu casa en Israel. Pues vamos a continuar con nuestra larga Mishnah de 48 elementos que requerimos para tener Torah. La semana pasada vimos hacia el final una serie de exigencias en esta Mishnah de determinadas cosas que un yehudí debe disminuir en su vida propia para poder tener Torah. Y decía la Mishnah que debemos disminuir nuestras horas de sueño, debemos dormir menos, debemos hablar menos, debemos bajarle a los placeres mundanos, debemos reírnos menos, debemos tener un camino diferente al de todo el mundo y no seguir a todo el mundo. Y hacia el final de la clase, justo cuando estábamos terminando, hubo un comentario aquí de Valeria que decía, pero eso es para gente especial, ¿te acuerdas? Sí, que tocamos el tema así de, o sea, como que de pronto es una exigencia para aquellos Iluim, los elegidos, los elevados del pueblo de Israel. Y la verdad que yo me fui y me quedé pensando en ese comentario, porque sí, digamos, contestamos. Pero de pronto me puse a pensar, primero, que Avot es para todos los Yehudim, no es para solamente los elegidos y especiales, es para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es una Mishnah como todas, que nos habla a todos. Y nos está exigiendo a todos, bueno, tener que intentar sacar un potencial muy grande. Por supuesto que va a haber aquellos, y lo mencionamos, que por ejemplo, con el tema del sueño, van a poder dormir 2 horas al día y van a poder tener fuerza para seguir. No es esto lo que se nos pide. No nos está diciendo que dejemos de dormir, que dejemos de reírnos, que dejemos de hablar. No, pero sí que ajustemos. Y la verdad es que creo que todos nosotros que hemos recorrido el camino de la Torah, creo que cualquiera de nosotros puede decir fehacientemente cuántos cambios ha realizado en su personalidad y en su vida. Cuántas cosas que hace 3 años quizá le encantaba hacer, pues hoy ya no tanto, ya no le llama la atención, ¿sí? No le llama la atención tanta plática o tanta risa o estar yendo a determinados lugares. En el momento que uno empieza a estudiar Torah, como que de pronto la personalidad de uno definitivamente comienza a cambiar y empieza a tener placeres por otros lados. El placer de una clase de Torah, de un paseo por Jerusalén, de leer un libro. Y todo aquello que hace Bemet, no hace mucho tiempo era lo que más me llamaba la atención, como que de pronto cambia. Incluso sucede, y creo que ya les habrá pasado, y lo digo también por experiencia personal, el grupo de personas que me rodean comienza a cambiar. Las amistades comienzan a cambiar. Hay personas que empiezan a quedar en el camino. Y no porque hayan sido malas personas, sino porque no hayan sido mis amigos. Y es posible que puedan seguir siendo mis amigos. Pero hay cosas que ya no comparto con ellos. Hay cosas que realmente no puedo platicar con ellos porque no me entienden. Y ellos a mí tampoco me entienden. O sea, yo no los entiendo ya a ellos, ni ellos me entienden a mí. Quizás yo todavía los entiendo a ellos porque vengo de ese mismo mundo. Pero ya hay algunas cosas que, bueno, como que ya, sí, sentarme en una mesa para, digamos, entre hombres, para estar hablando de fútbol, pues como que digo, bueno, quizás antes me gustaba hablar de fútbol, pero la verdad que ahora sentarme a hablar durante 1 hora, 2 horas, 4 horas, si conocen a los hombres como hablan de fútbol, no pueden estar todo el día hablando de fútbol, ¿sí? O de política, o de la situación económica, o de... simplemente la Shonara, Stam. Ya me lo hice. Entonces, definitivamente, creo que todos, ese es el camino que está planteando la Mishnah. El camino de que, bueno, que hay cosas que vamos a ir reduciendo, vamos a ir cambiando naturalmente, y son cosas que nos van a ayudar definitivamente a poder adquirir Torah, ¿sí? De alguna manera se nos está exigiendo sacrificios, y estudiar Torah y adquirir Torah exige sacrificios, y creo que nos es claro a todos, ¿sí? ¿Quieres adquirir Torah? Pues bueno, solamente poder recibir Ol Malchut Shamayim, estar dispuestos a recibir el yugo de las mitzvot, nos exige sacrificio. A partir de ahora no vas a poder estar en cualquier lado, no vas a poder vestir de cualquier manera, no vas a poder hablar de cualquier manera, no vas a poder comer en cualquier lugar, tantas cosas, ¿sí? Muchos que no cuidan mitzvot, pues se sienten libres, ¿sí? Pueden entrar a cualquier lado, ir a cualquier lado, no se están preguntando si van a ir al mar, si hay una playa separada para hombres y de mujeres, van a la playa, van a una pileta, van a tomar sol, van a pasear, si se van de tour a un crucero, no se van a estar preguntando si hay kosher o no kosher, pasean. Si van a ir si quieren ver una película, no tienen ningún cuestionamiento si hay alguna escena o no que no puedan ver, van.
Aquellos que empezamos en el camino de la Torah sabemos que vamos sacrificando, pero obviamente son sacrificios para algo mucho mejor. ¿Sí? Es un esfuerzo que se requiere para obtener mucho más placeres. Entonces hacia ahí apunta la Mishnah, y realmente me parece importante que retomemos ese punto. Y la Mishnah continúa. Y la Mishnah continúa con una expresión que dice Be'erech Apayim. Erech Apayim es una de las midot de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? ¿Y qué significa Erech Apayim? Tardo. Eso. Tardo en la ira, tardo en el enojo. ¿Sí? Erech es de aroj. ¿Sí? Tarda mucho en enojarse Kadosh Baruj Hu. Tarda, no se enoja inmediatamente. Creo que aquellos normales nos enojamos inmediatamente. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando mi madre hervía la leche, o mi abuelita ahí en la casa. Y la leche era algo increíble, porque había que estar al pendiente. No había que alejarse de la ollita de la leche. Y ahí estaba la leche en el fuego y tardaba y tardaba y tardaba, y uno quería ir a jugar, hacer otra cosa, pero había que mirar la leche. Y encima, para colmo, se nos había enseñado que había que darle 3 hervores. Así era. 3 hervores, no sé si era la idea en aquellos tiempos de para que quede realmente sin ningún tipo de bacteria o algo nocivo. 3 hervores. Entonces, ¿qué había que hacer? Esperar. Y de pronto ahí uno veía la leche que se iba calentando, y de pronto empieza ebullición así de a poquito. Y en un segundo, cuando uno siempre se descuidaba, de pronto la leche hacía ¡vum! Y se caía todo y se chorreaba todo. ¿Se acuerdan? ¿Han tenido esa experiencia? ¿Sí? Y había que empezar a limpiar toda la cocina. Pero realmente ese hervor, ese momento en que la leche hace esa ebullición, es un segundo. Puede estar 10 minutos ahí moviéndose toda la leche así, y uno se da cuenta, de pronto empieza a subir, se fue todo. En Buenos Aires, en Argentina, una persona que se enoja, inmediatamente así se le dice leche hervida. No. ¿Sí? Eres leche hervida. ¿Sí? Pareces leche hervida. ¿Por qué? Porque en un segundo, o sea, te pasa una situación e inmediatamente ¡bum! Te desborda. Que uno a veces se queda mirando a la persona y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Sí? Creo que todos hemos tenido oportunidades o de haber sido leche hervida o haber presenciado leche hervida en ese sentido. ¿Sí? De ver realmente cómo una persona se transforma y cambia absolutamente todo. Una de las características que necesitas para poder adquirir Torah dice que no te enojes fácilmente, que no tengas esa característica. Pero uno se pregunta, ¿por qué? ¿En qué molesta el enojo para el estudio de la Torah? Para otras situaciones lo entendemos, para las relaciones humanas lo entendemos. ¿Sí? O sea, no te enojes porque realmente vivir en sociedad con gente, si vas a estar por cualquier situación enojado, ¿sí? Si yo me hubiera hoy tenido que enojar con el chofer que me trajo aquí en el autobús, la cantidad de veces que me tendría que haber enojado hubieran sido, yo calculo, más de 10. Fue impresionante, una experiencia de aguantar, ¿sí? Porque eran unas frenadas, unos golpes y unas cosas que el Señor hizo un viaje mejadrín de fastidiar a la gente. Y bueno, y seguramente hay quien se enoja a la primera, y ya que lo conocen, empiezan los gritos y todo. Pero, ¿qué tiene que ver con el estudio y la adquisición de la Torah el tema del enojo? A ver qué se les ocurre. Puede ser que me enoje con la jabruta, puede ser. ¿En qué me puedo enojar con la jabruta? ¿Que habla mucho? La jabruta es una constante en el jamán de uno y el otro. ¿Vale? Ok, tengo una discusión alágica con la jabruta, puede ser que no nos entendamos, puede ser que me saque de quicio. Okay. En esa relación humana, entonces puede ser que realmente no necesito enojarme, porque si no, no voy a poder aprender. ¿Sí? Puedo enojarme con él porque no llegó temprano, porque se levantó, porque salió a fumar, por muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más puede provocarme Dicen que el enojo es como idolatría. Que el enojo es como idolatría. Entonces estoy una persona que se enoja, yo no totalmente en contra de la Torah. Okay. ¿Cómo va a poder adquirir Torah? O sea, es señal de no tener Torah. Y por lo tanto, si te enojas, además de todo, no vas a poder adquirirla. ¿Sí? O sea, si eres una persona enojona, señal de que no tienes Torah, o suficiente Torah. Y además no vas a poder adquirir más Torah, y logras, dicen muchos lugares en la Gemara, logras que la Shejinah se aparte. Hashem no está en los lugares donde hay enojo, se retira.
¿sí? Kiviahol, ¿no? Obviamente Hashem está en todas partes, incluso en ese lugar, pero diciéndonos claramente, donde hay enojo, Hashem se retira, no quiere esa situación, y se aleja de la persona que mantiene ese enojo. Y no solamente, la verdad que uno sabe, muchas personas se alejan de una persona enojada, pero la Gemara además nos va a decir, incluso Kadosh Baruj Hu se aleja. Obviamente es como si estuvieras haciendo Avodah Zará, como si estuvieras sirviendo a otros dioses, ¿sí? En vez de estar sirviendo a Kadosh Baruj Hu y poder estar adecuadamente con él. Dicen y explican también con respecto a esto a nuestro Jajamín, que cuando uno está estudiando, hay cosas que nos pueden enojar. Nos puede enojar un texto que se me hace difícil. Y me enoja. Me enoja de pronto no entenderlo. Y de pronto empiezo a leer de un rab y digo, es que este rab no lo entiendo nunca nada. Si hay rabanim que les entiendo todo, que hablan tan claro, y de pronto hay rabanim que hablan con unos conceptos tan filosóficos y profundos que de pronto no lo comprendo. Y entonces, en vez de esforzarme para estudiar más y tratar de entender, me empiezo a enojar. Y me enojo. Y la realidad es que cuando me enojo cada vez entiendo menos. Y en definitiva termino tomando la decisión de no estudiarlo. ¿Sí? Y decir, ay, no sé por qué tiene que hablar tan complicado esta persona. ¿Sí? Podría hablar como el otro rap, tan simple, tan lindo, tan precioso. Y entonces dejo. Puede suceder en una seguridad de la Gemara, una parte de la Gemara que no entiendo, o palabras de los profetas que tienen un ibrit tan elevado. Y entonces empiezo a enojarme. Empiezo a enojarme de no entender. ¿Cómo puede ser que yo no entienda? ¿Sí? Yo, que siempre fui un buen alumno, y sí, fui esto y fui lo... ¿Cómo puede ser frente a una situación así que no poder entender? Y me enoja. Yo me acuerdo en una oportunidad que me invitaron a una conferencia de un Rav que justamente se puso a hablar de todos los temas de física cuántica. Y les estoy hablando hace unos 15 años atrás. Me acuerdo que yo llegué con un dolor de cabeza ese día muy fuerte. Era la noche, en una casa, a las 9:30 de la noche. Y llega él y se pone a hablar de estos temas. Y yo no entendía nada. Pero no entendía, pero sentí como que me estuviera hablando en otro idioma. Y toda la gente, yo miraba a la gente y estaba tan encantado de escucharlo. Entonces me enojaba primero no entender nada. Me enojaba que yo miraba a la gente y pensaba para mí, ellos tampoco están entendiendo nada. ¿Qué están diciendo que está todo muy lindo y muy bonito? Si seguro que no están entendiendo nada. Y posiblemente sí entendían. Y yo estaba bloqueado, ¿sí? Me acuerdo que salí, pero además el dolor de cabeza me estaba molestando mucho, salí muy enojado. Y eso que uno está en el camino de la Torá, porque acordémonos que las pruebas están todos los días y para todos nosotros, y que todos estamos expuestos a estas cosas. Y el enojo hacía, definitivamente, el enojo de no poder entender, hacía que no pudiera entender. ¿Sí? O sea, no me ayudaba a poder entender. En vez de tratar de esforzarme y decir, bueno, no entendí la primera parte, a ver si entiendo la segunda, ya estaba enojado, incluso preguntándome, bueno, ¿para qué vino este rabino? ¿Qué está hablando? ¿Por qué no enseña otra cosa? ¿Qué está hablando de la física cuántica? ¿Qué tiene que ver con él? Me acuerdo que después, al año siguiente, volvió a venir. Y me invitaron. ¿Y cuál fue mi primera reacción? No, obvio. No, la verdad, yo estuve y no. Sí, o sea, uno reacciona así. Y después dije, voy a ir a escucharlo. Hoy no me duele la cabeza. Vamos a ver. Fue fascinante. Primero, desde que empezó a hablar, le entendía todo. O sea, es como si se me abrió la mente. Y no solamente que se me abrió la mente y me fascinó, sino que muchas veces utilizo parte de las cosas que aprendí en ese shiur, en mi shiur. Incluso me dediqué a profundizar más sobre el tema de que él habló, y es realmente increíble. Pero en el momento que estaba enojado, no había manera de entender nada. Y uno se enoja. De verdad que uno se enoja. Se enoja frente a las dificultades, se enoja con los maestros. ¿Cuántas veces uno de pronto llega un rab, llega un moré, llega alguien, y en alguna oportunidad nos dice algo, y puede ser que no me gustó lo que dijo? A partir de ese momento ya estoy enojado con ese rab, con ese moré, se acabó. Cierro. No me permite avanzar nada, no puedo aprovechar de él nada. Puede ser que tenga tanto para aprender yo de esa persona, de lo que enseñó, pero ya está listo, estoy enojado. El enojo es terrible. El enojo rompe relaciones, ¿sí? Y el enojo puede alejarme de la Torá. Sí, definitivamente más de una persona se acerca a la Torá y encuentra dificultades y no sigue, no avanza, no puede. Y la Torá, sabemos, tenemos que trabajar mucho para entender, más aún cuando uno, como a veces decimos, viene la Torá y viene Rashi, y Rashi viene para ayudarme a entender la Torá. Leo el Rashi, no entiendo Rashi, ¿sí? No entiendo qué Rashi está diciendo.
Y el objetivo de Rashi es que yo entienda la Torah. Entonces ya leo Rashi y de pronto digo, no entiendo lo que dice Rashi. Bueno, vamos a leer aquellos que explican a Rashi. Y empiezo a leer los que explican a Rashi y cada vez se me complica más. Y entonces llega un momento que tengo dos opciones. O le sigo y después obtengo el placer de decir, entendí. Y el momento en que uno entiende es muy placentero. ¿Sí? Es decir, entendí. Y después alguien me va a decir, quién sabe si entendiste, ¿no? Y definitivamente quizás entendiste, sí, y falta mucho más para entender, pero qué bueno que entendiste y tuviste ese momento de placer y de goce. Pero cuando no entiendo, es terrible, me bloqueo, me cierro, y no a ese pasuk, a todos, y no a Rashi, a cualquier jajam, y puede llegar a ser un momento que decir, ¿sabes qué? Me doy, no es para mí el estudio de la Torah, no es para mí el mundo de la Torah, me enojo. En el camino de la Torah puede suceder en todos los ámbitos. Hay personas que se empiezan a acercar al mundo de la Torah y de pronto empiezan a estar con gente que cuida mitzvot. Y de pronto hay algo que no me gustó, que me molestó. ¿Sí? Puede ser que conocí a una persona que teóricamente es muy cuidadosa de la Torah y de las mitzvot y no sabes lo que me dijo, no sabes lo que me hizo, no sabes lo que pasó. ¿Sí? Pasa constantemente, somos seres humanos, estamos en sociedad. Y entonces me enojo por lo que sucedió, por un episodio, por una anécdota, pero me enojo con el mundo de la Torah. No me enojo con la persona, no me enojo con el incidente. De pronto me empiezo a enojar con todo. Y tan es así que uno puede decir, bueno, si ese es el mundo de la Torah, no lo quiero para mí. ¿Sí? No lo quiero. Es que yo vi a un religioso que hizo. ¿Sí? Así sucede. Somos seres humanos, nos dejamos llevar. Y me enoja. Y entonces en vez de enojarme frente al episodio, me enojo con el clan, con el total. ¿Sí? Para enojarse con todo, sabemos que basta leer el periódico todos los días y vemos todas las declaraciones que se hacen de tanta sinat hinam, de tanto odio gratuito que hay en Am Israel entre un grupo y el otro grupo. Hoy antes de venir aquí siempre espío las noticias rápido antes de salir. Están por intentar dictar una ley que obligue a los haredim a entrar a la tzabá. Entonces hoy salió una declaración de las hayalot, de las soldadas, de las mujeres soldados en el ejército, que dicen que la entrada de los haredim les preocupa, porque seguramente eso va a atentar contra sus derechos en la tzabá, porque las van a obligar a tener que comportarse de otra manera. Sí, claro. Entonces los comentarios que salieron a la nota fueron terribles. Pero una de las preguntas es, bueno, ¿quieren que entren o no quieren que entren? ¿Qué es lo que quieren? Si entran está mal y si no entran está mal. Y entonces las peleas, porque realmente es muy interesante los comentarios de los Yehudim. Todos inmediatamente ya estaban enojados. Y es una nota que salió, la pusieron hoy a la mañana, así que ¿a qué hora contestaron? ¿A qué hora empezaron a escribir todo eso? Y así arrancan el día, enojándose. Entonces, es parte. Yo les conté hace como unos meses atrás, entré al banco y había una señora ahí encargada en su cubículo. ¿Sí? Recién era a las 9, abrió el banco y yo me siento y ella está hablando por teléfono. En realidad estaba hablando por teléfono y yo la escucho a los gritos y me hace así para que pase, que me siente. Y entonces me siento y está a las 9 de la mañana, 9 y 1 minuto, a los gritos con un cliente, y ya te dije que tenías que depositar y si no depositabas yo no te puedo mantener el crédito. Pero unos gritos que era increíble, corta, aparte del rostro, ¿sí? Rojo así, y entonces termina, corta y hace, y me mira, ¿no? Y yo lo único que le hice es, Tesha Baboka, le digo, son las 9, ¿cómo vas a llegar a las 5 de la tarde? Digo, si a las 9 de la mañana estás así. Y entonces me mira y me dice, entonces se fue, así, se puso en la silla. Se puso a respirar y dijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En serio? Pero este tema, Japayim, leche hervida, ¿sí? Aguanta, no te enojes. Por supuesto que hay cosas que nos enojan. Y sabemos que también está escrito que no puede ser que nada nos enoje. ¿Sí? No podemos ser teflón y que todo resbale. Hay cosas que nos tienen que enojar. Si uno ve Hilul Hashem, por supuesto que me tiene que enojar. ¿Sí? Si uno ve a alguien que está agarrando un sidur y lo está tirando al piso y le está haciendo Hilul, por supuesto que me tiene que enojar. Los Nevi'im se enojaban con el pueblo de Israel y le exigían cosas. También Kadosh Baruj Hu se enoja, pero es tarde la ira. No se enoja inmediatamente, espera. ¿Sí? No significa que no se enoja.
¿sí? Tampoco puede ser que no nos enojemos de nada. Hay cosas que nos tienen que enojar, pero cuidado con ese enojo. Y ese enojo así tan inmediato, ya para cerrar este punto, nos aleja de la Torah, nos aleja de Kadosh Baruj Hu, nos aleja del estudio y de las ganas de estudiar. ¿Sí? ¿Cuántos de pronto dan un examen y les va mal y se enojan con la materia? Y se enojan con el profesor. Y se acabó. Y ya no estudio. Si estudio me saco un 4, ya no estudio más. ¿Sí? Así reaccionamos. ¿Sí? Si estudié, si tú me viste que estudié, ¿sí? 10 minutos antes de que toque el timbre estuve estudiando. ¿Sí? Y me saqué un 4, entonces ¿para qué voy a estudiar? Me enoja. Además es mucho más fácil también enojarme con el profesor, con la materia, con él, que enojarme conmigo. ¿Sí? Decir, bueno, ¿qué pasa contigo que no estás entendiendo? ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Estás limitado o no estás esforzándote lo suficiente? Entonces el enojo no nos ayuda para adquirir Torah. Entonces tenemos que tener tranquilidad, respirar. Y si tienes una dificultad con un texto, vuélvelo a leer más tarde, vuélvelo a leer mañana, léelo con una jabruta, busca un comentarista y lo vas a entender. ¿Sí? Y lleva tiempo. Y no te rindas, ¿sí? Porque tendemos también a rendirnos. Continúa. Belev Tov. Tienes que tener un buen corazón. Para adquirir Torah, tienes que limpiar tu corazón. Tener un buen corazón. Un Lev Tov es algo muy importante. Y hay que trabajarlo para tener Lev Tov. Obviamente, en todos los libros de Musar que habrán ido estudiando, en Mesilat Yesharim, en Jogot HaLevavot, ¿sí? Ahí se nos explica mucho qué es tener un Lev Tov, cuáles son las midot que uno tiene que ir adquiriendo. Cuando una persona en el proceso de acercamiento a la Torah se encuentra con un amigo de hace 2 o 3 años y si realmente hizo ese cambio, el amigo va a decir, te noto tan cambiado. ¿Sí? Pero no solamente porque dices Baruch Hashem y Bli Neder, ¿sí? En serio, porque está diferente. Así la gente piensa así, está diferente. Antes, no sé, de pronto, cómo contestabas, cómo hablabas, cómo te enojabas, cómo envidiabas, te encantaba la Shonarra, tantas cosas. Estás cambiado. Y aparte, de pronto, estás dispuesto a ayudar. Todo el tiempo, dispuesto a echar una mano al otro. Tienes un buen corazón. No quiero decir que los que no tengan Torah no tienen buen corazón, pueden tener buen corazón, pues definitivamente vamos a encontrar personas que no cuidan Torah y que tienen un buen corazón. Pero una persona para adquirir Torah, fíjense que esto nos están diciendo, para adquirir Torah debes tener un buen corazón. Eso significa que antes de adquirir Torah ya tienes un buen corazón. Pero el buen corazón lo tenemos todos en potencia. El buen corazón lo tenemos todos en potencia. La Torah va a ayudar a que ese buen corazón se convierta en un extraordinario corazón, en un corazón realmente de bondad y que saque todo el potencial a la acción. Alguien podrá decir, y esas personas que uno conoce y que son, entre comillas, religiosos y no tienen buen corazón, la Mishnah nos va a decir, no solo que no tienen buen corazón, sino que no tienen Torah. ¿Sí? Es decir, puede estar con un lindo sombrero, con falda larga, con una gran barba, y revisando qué ashgajá pertenece el paquetito de galletas que se está por comer, pero eso no significa que tenga Torah. ¿Sí? Le falta mucha Torah. Una persona que no tiene un Lev Tov, ¿sí? Que no está dispuesto todo el tiempo a ayudar, que no está dispuesto a pensar en el otro, le falta Torah. Le falta Torah. Está escrito y lo conocen, Derech Eretz Kadma la Torah. El respeto de una persona hacia el otro antecedió a la entrega de la Torah. ¿Sí? Todo Sefer Bereshit, vemos a Abraham, Isaac y Jacob, personas con un Derech Eretz increíble, y es anterior a Har Sinai, es anterior a la entrega de la Torah. Y nos manda nuestra Torah a aprender de Abraham y de Isaac y de Jacob, de sus caminos, aprendamos. Solamente que también debo decir, si bien dice que Derech Eretz Kadma la Torah, no significa que Derech Eretz está en lugar de la Torah. Porque esta frase es muy utilizada por aquellos que no estudian Torah. ¿Sí? Entonces le dicen siempre a la gente, Derech Eretz Kadma la Torah. ¿Ok? Pero después de Derech Eretz viene la Torah, entonces hay que seguir estudiando, ¿sí? O sea, no te quedes en Bereshit, hay que estudiar Shemot también. ¿Sí? No, en serio, porque es parte de... Vamos a encontrar a muchas personas que van a decir, no, ok, Derech Eretz, muy lindo, precioso. Entonces te quedaste en Matemática 1, ¿no quieres avanzar a Matemática 2? ¿Sí? O sea, está bien, no empiezo por Matemática 2, empiezo por Matemáticas 1, pero sé que hay que seguir. Entonces tengo que seguir aprendiendo. Un Lev Tov el Lev es el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Es un motor que nos da vida. El corazón es algo fascinante, es un músculo increíble. Vemos a veces que de pronto nos da un calambre y hay un músculo que se paraliza y no podemos estirar la pierna, no podemos dar un paso.
Si el otro día me pasó con un alumno en un lugar que estaba así sentado, después de 2 horas se levanta y no se puede mover, no se puede mover. Y se le durmieron los pies, ¿no? Y entonces las piernas se le durmieron, no podía caminar. Cuando un músculo de pronto se acalambra o se duerme, pues no puede funcionar. Si el corazón se acalambra, si el corazón se duerme, pues estamos mal, ¿no? Estamos mal. El corazón no puede ni un segundito, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Del corazón surge la sangre que va hacia todo el cuerpo, hasta el cerebro, lo más alto, hasta el dedo meñique del pie. Irradia toda nuestra existencia, todo nuestro ser. Si ese corazón lo que irradia es bondad, va a irradiar bondad hacia toda nuestra existencia, hacia todo lo que hagamos, hacia nuestras manos, hacia nuestros ojos, hacia nuestra boca. Entonces la bondad va a estar por todas partes, en lo que digas, en lo que mires, hacia dónde te diriges. Y obviamente una persona de Torah, así tiene que ser. Una persona que esté dispuesta a echar la mano a todos, que no haya un límite en el tema de ayudar. Que si el teléfono suena a la 1:30 de la mañana y alguien te dice, perdón que te llamo, pero necesitaba hablar contigo, que digas, bueno, a ver, déjame que me voy a lavar la cara y platicamos, ¿no? Cuando lo normal es enojarme, como le eché hervida, ¿sí? Y háblame mañana, ¿qué puede ser tan urgente que me tengas que hablar a la 1:30 de la mañana? ¿Sí? Quizás tengo que... Por supuesto que si va a ser una persona que todos los días me habla a la 1:30 de la mañana, ya es otra historia, ¿no? Ayudar es realmente, cuando uno ve una situación, saber que tengo que otra vez sacrificar parte de lo mío por el otro. Y si de pronto veo que alguien se cayó, pues me paro un segundito y lo ayudo a levantarse. La verdad, el otro día me pasaron un pequeño videíto de una niña que está caminando en una zona en India o en China, en un lugar así, caminando en una calle que había una... Vieron como que van pasando coches de todo tipo y los que van arrastrando y bicicletas o sea, todo tipo de medios de transporte increíbles, ¿no? Y van caminando, y hay una niña caminando ahí y de pronto pasa un coche y le pasa por arriba. Pasa por arriba y sigue. Entonces la niña se queda tirada, obviamente no sé qué golpe recibió, pero está viva y se empieza a sentar y se empieza a levantar. La gente caminando al lado de ella, no haciendo nada. Caminan y la nena ahí recuperándose, tratando de ver, y viene otro coche más y ¿Y Caputen? Pero la escena es la escena de la indiferencia, de una indiferencia, de un corazón frío, terrible. Si uno diría, bueno, no puede ser, sucede cuando vemos algo que pasa y lo único que hacemos es disminuir la velocidad para por el morbo ver qué pasó. Pero son pocos los que van a agarrar su coche, pararlo en un costado y ver si pueden ir a ayudar. Por supuesto que si no puedo ayudar, obviamente tampoco tengo nada que hacer ahí, ¿sí? Pero tampoco, ustedes vieron cuando uno va en carretera y de pronto empieza el tránsito a ir lento. A ver qué pasa. Y va lento porque la gente está mirando, ¿sí? Y normalmente se pone lento cuando es carril, obviamente, de ida y de vuelta. No se pone lento el carril donde fue el accidente, el de enfrente se pone lento. ¿Sí? El de enfrente, donde no hubo nada, es el que se pone lento porque todos paran a mirar. El morbo de mirar, no de ayudar. Vemos personas que están necesitadas económicamente y bueno, ¿qué estoy esperando para ayudarlo? ¿Que me venga a pedir? Si yo lo puedo ayudar, si yo sé que necesito ayuda, sé que necesito un trabajo. ¿Sí? Tenemos una mitzvah que es darse de acá. Y la mitzvah de darse de acá es dar la mitzvah, darse de acá cuando la otra persona lo requiera, no cuando la otra persona me lo venga a pedir. ¿Sí? Es tan difícil para una persona tener que ir a pedir. Y a veces esas personas es un familiar, personas muy cercanas a nosotros, que tienen dificultades. Entonces todo eso es lo que tenemos que trabajar para tener un lev tov. Y cuando uno tiene un lev tov y lo va trabajando, logra tener Torah y logra reflejar la Torah. Otra de las midot que debe tener un yehudí para poder adquirir Torah, lev tov. Emunat Jajamim. ¿Qué es Emunat Jajamim? Emunat Jajamim es creer en lo que nos dice nuestro Jajamim. Creer lo que nos enseñan, creer lo que nos dicen, creer lo que nos hablan. Creer. Pero ¿qué sucede? Nuestros Jajamim hablan de cosas tan raras. Y de pronto dicen cosas tan difíciles. Y de pronto uno dice, ¿de dónde lo sacó? Y no es lógico, y no puede ser. Y ya estamos en el siglo XXI.
cuando en realidad estamos en el 58. Sí, estamos en el 5700, así que estamos en el siglo 58. Estar en el siglo XXI sería estar en la edad antigua. Creer en nuestros jajamim, darles crédito a nuestros jajamim. Obviamente cuando uno tiene esta actitud, está dispuesto a escuchar, a aprender, a entender. No significa no discutir, no preguntar, pero saber que si un jajam está diciendo algo, por algo lo está diciendo, por algo lo está explicando. Si un jajam nos está diciendo que hay que tener mucho cuidado en el cumplimiento de determinada mitzvah, y uno dice, no, pero no pasa nada, y un jajam está ahí esforzándose por decirte, sí, es peligroso hacer determinada cosa, no es bueno tal cosa, ¿sí? En el Zohar dice esto, allí dice lo otro, en la Gemara dice lo otro, pero además lo dice el jajam, hay que tener emuná en los jajamim. Nosotros hemos aprendido en 2000 años de tener realmente tantos jajamim, y hablo de 2000 años porque es la época del mayor desarrollo de la Mishnah, de la Gemara, donde realmente la élite del pueblo de Israel son los jajamim, ¿sí? Ya no eran ni los Nevi'im ni el Melech, sino que empiezan a ser los jajamim, los sabios del pueblo de Israel, los rabanim del pueblo de Israel, ¿sí? Y de pronto a lo largo de 2000 años, ¿quiénes son los grandes héroes del pueblo de Israel? Los rabanim. Si ustedes estudian la historia del pueblo de Israel de los últimos 2000 años, uno va a leer la historia de Rabbi Akiva, del Rambam, de Rabbi Yehuda Levi, así uno, y lee las cruzadas, los pogroms, pero los personajes así que sobresalen son los rabanim, ¿sí? Rashi, Rambam, así, lee capítulos enteros. ¿Quiénes son nuestros héroes? Los rabanim. Y esos rabanim hablan, y yo tengo que confiar en ellos. Por algo dicen lo que dicen. Y a veces dicen cosas que no las entiendo. De pronto me dicen un Pesaj, Erev Pesaj, ¿sí? Antes de Pesaj, no se puede usar más el horno. Y uno dice, ¿pero cómo? Hasta el año pasado siempre podíamos usar el horno sin ningún problema y lo limpiábamos así y asá y asá. Bueno, ¿por qué lo dice el Rab? ¿Porque se le antojó fastidiar? Yo hay algo que siempre digo, no hay ningún Rab en el mundo que se levanta a la mañana pensando, ¿cómo fastidio hoy a mi comunidad? ¿Qué voy a dictar hoy? ¿Sí? ¿Qué decreto, qué tacaná, qué gzeirá, ¿sí? Voy a establecer sobre mi comunidad, sobre Israel, para volverlo loco? Si de pronto un Rab se levanta y dice, no se puede usar el horno, es porque realmente estuvo estudiando muy metódicamente cómo están viniendo los hornos de hoy en día, y llegó a la conclusión de que la gran mayoría de los hornos no se pueden hacer kosher. Y entonces de pronto dicta una norma, o por lo menos va a dictar una norma diciendo los hornos marca tal no se pueden utilizar. Y así estudian nuestros jajamim. Definitivamente aquellos que se dedican a toda la parte tecnológica para poder dictar halajot, estudian marcas, estudian procesos, y van a decirnos, y uno va a decir, ay, no pasa nada, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, aquí en Israel se ve mucho, y también en el mundo, los lavaplatos? ¿Sí? Los lavaplatos. Y entonces los lavaplatos, que agua caliente, agua fría, los productos químicos, y entonces empieza la discusión, ¿se puede usar para vajilla de carne y leche al mismo tiempo? Si la uso para carne separado, ¿qué tengo que hacer? ¿La tengo que hacer a galá? ¿Cómo se hace la galá? Etcétera, etcétera. No es fácil, no es simple. Y ahora que llega Pesaj, ¿lo voy a poder usar? ¿No lo voy a poder usar? Y vamos a leer en las halajot muchas restricciones. Incluso aquellos que van a decir que hace falta 2 rejillas diferentes, tener una de leche y una de carne, si la de plástico esa, por lo menos tener una cosa así. Y hay quien va a decir, no se puede. Tenlo para tu vajilla de carne nada más, úsalo para carne y para Pesaj ciérralo y no pasa nada. Pero uno que está acostumbrado dice, ¿pero por qué? Lo voy a lavar bien, lo voy a limpiar bien. Creo que cualquiera ha visto, han hecho una limpieza profunda de un refrigerador, de una heladera. ¿Vieron la cantidad de comida que hay en el acordeón que cierra la puerta? Sí. ¿Sí? ¿Verdad que es de no creer? Cuando uno empieza a abrir un poquito el acordeón, sí saben a qué me refiero, o sea, la goma. ¿Cómo? ¿Quién metió ahí? ¿Sí? De pronto una de las cosas que más se encuentra ahí, yo por lo menos, es sumsum, sésamo, ¿sí? De la jalot, ¿sí? Un montón de semillitas. Digo, ¿quién metió? Como si alguien realmente lo hubiera puesto. ¿Cómo se mete? Se mete la comida por todas partes. Y obviamente se mete el hametz, y se mete lo de carne, de leche, de carne. ¿Sí? Uno tiene cuidado en el refrigerador de que no se mezcle carne y leche, y de pronto sí se mezcla. Y hay que tener tanto cuidado.
Entonces los jajamín ponen restricciones y no lo ponen para fastidiar. No lo ponen para fastidiar. Créeles. Si ellos te están diciendo que un hombre no debe darle la mano a una mujer que no es su esposa, no lo dicen por volverte loco. Si dicen que un hombre no debe escuchar el cántico de una mujer, no lo dicen por molestar. No lo dicen por molestar. Puede ser que, obviamente tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo escucho la voz de una mujer, a mí no me pasa nada. Correcto, está bien. Pero puede ser que haya uno en 1.000.000 que sí le pasa. En realidad le pasa más de a uno por millón, ¿sí? Si no lo creen, piensen al revés. Piensen en todas las niñas que van a escuchar sus conciertos de su cantante favorito, ¿cómo se ponen? ¿Cómo se ponen las muchachas cuando aparece su cantante favorito? ¿Sí? A los gritos y enloquecida, y a tocarlo, y a tirarse encima, y tratar de romperle la camisa. ¿Qué le pasa? Y supongo que al revés también es la misma historia, ¿sí? Quizá no seamos tan demostrativos. Pero sí, definitivamente, si nuestros jajamim dicen, no es bueno, no es bueno, ¿sí? No es, los temas de Ijud, no te quedes solo con una mujer que no es tu mujer. Ay, pero es mi amiga desde chiquito, por favor, ¿qué me va a pasar? No lo hagas, no lo hagas. Está escrito en Pirkei Avot, Alta Amin Beatzmeja Diom Botja. No confíes en ti hasta el día de tu muerte. En el sentido de, no digas a mí no me va a pasar. No digas a mí no me va a pasar. Si de pronto mi amiga de chiquito, de pronto me empieza a contar un problema que tiene, de pronto se pone a llorar, de pronto se pone tierna, de pronto la abrazo para que no llore tanto. Y quién sabe lo que puede pasar. Y lo peor de todo es que sí pasa. No es que no pasan estas cosas, sí pasan. Y entonces no te expongas. Pero el no exponerse significa, creo en lo que dice nuestro jajamín. Lo creo. ¿Sí? Es tener confianza. Es saber que lo que los jajamín me están diciendo no es para molestarme. No es para molestar. Y si de pronto ellos dicen, está escrito esto en algún lugar y en este momento no recuerdo, pero te voy a traer el Makor, cree, confía. ¿Sí? Si no hay confianza en las palabras de nuestro jajamín, se viene todo abajo. Por supuesto que si uno se va a encontrar frente a un jajam que lo que está diciendo no es cierto, y uno encontró otro Sefer y otro Makor y va a decir, a ver Raf, explíqueme, usted dijo la semana pasada esto, dijo ayer esto, y yo leí lo otro. Quiero decirles, también un Raf se puede equivocar, también se puede confundir, pero el principio es tenerle confianza. Obviamente un Raf cuando está enseñando, hay filotes especiales para un Raf antes de empezar a enseñar, de que Hashem lo cuide, de que no llegue a decir, está permitido algo que está prohibido, que está prohibido algo que está permitido, que no diga a lo tamé taor y a lo taor tamé. Imagínense un Raf que tiene que dar una decisión sobre un ketem, sobre una mancha de nidad de una mujer, ¿sí? Que fue a consultar con un Raf que le llegó su bediká, ¿sí? su pedacito de tela, y el Raf dice, taor, sí se puede, y le está diciendo con eso a la mujer, vete a la tevilá y estate con tu marido. Y de pronto no era taor, era tamé. ¿Y qué provocó? La Torah dice, si un hombre está con una mujer que está en nidad, es caret, ¿sí? Pero es un caret autorizado por el Raf, ¿sí? Entonces es muy delicado, ¿sí? ¿Cuántas personas se puede Shabbat de calentar? ¡Sí! Y de pronto le voy a decirle algo mal. Y por supuesto tengo que tener mucho cuidado. Se vale también, como cualquier persona, decir, no sé, déjamelo investigar, déjame averiguar. Pero el tema es, en general, el tema de la confianza. Confía en lo que dicen tus jajamín. Por supuesto que hemos tenido confianza en los jajamín. Y hemos tenido confianza en 2000 años. ¿Sí? Y cuando uno discute frente a las cosas de los jajamín, por ejemplo, una de las grandes discusiones es, eso del pollo, el pollo. A mí me encanta cuando hay personas alejadas, ¿no? Y empiezan a decir, pero ¿acaso el pollo, la mamá del pollo tiene leche? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Mamífera? Si toda la prohibición es porque no debes cocinar el cabrito en la leche de su madre. Entonces, ¿qué viene? Si el pollo no tiene mamá que da leche. Y sí, entonces vienen con todo, sí, haciéndose el inteligente y el sabio y el que, no de esto sé tanto. Entonces cuando uno dice, ¿y tú crees que el sabio que estableció que no se puede mezclar carne con leche y pollo con leche, no sabía que el pollo no da leche? Y le dice, ¿tú crees que era un bruto que no sabía que los pollos no tienen pechitos para amamantar a su bebé? ¿Sí? Pero obviamente que lo saben. Y obviamente saben que el pollo, la mamá no tiene leche. Y obviamente saben que el pollo no es carne vacuna. Lo tienen muy claro. Sin embargo, es un siam, es un marco, para evitar que cualquiera de nosotros se pueda confundir.
Y definitivamente sabemos que es un siak de Rabanán, no está escrito en la Torá. Simplemente los rabanín decidieron, ten cuidado con eso. El mismo cuidado de no pongas el vaso de leche aquí. ¿Les gusta que esté ahí? ¿Verdad que ya se están poniendo nerviosas? ¿Verdad? Sí. Y no se cae, no se cae. La verdad incluso lo puedo sacar un poquito más y no se cae. Si estuviera aquí mi mami, Zichroná Librajá, ¿qué haría? Inmediatamente lo pondría acá. ¿Sí? Y si estuviera mi Bobe, Zichroná Librajá, lo pondría acá. ¿Sí? Y la verdad, ¿vieron cuando los niños lo ponen así? Y la mamá empieza. Están hablando y hablando y se mueven y juegan y tiran. Y no se les cae. Pero uno está así. Bueno, la verdad es que sí se puede caer. La verdad es que sí se puede caer. En un momento de descuido también se puede caer aquí. ¿Sí? Pero la posibilidad de que se caiga acá es mayor. Bueno, eso es el siag. Eso es el siag. Eso es, aléjate. Ten cuidado. ¿Sí? La prohibición es comer carne con leche. Pero no sea que te den una milanesa y tú creas que sea milanesa de pollo y termines comiéndola con queso. Ese es el tema. ¿Sí? Por las dudas. Y así es. Y hay que estudiarlo. Entonces, si en una clase de pronto escuchas algo, de cualquier tema, y te resulta raro, confía. Ten confianza. Parte de una confianza. ¿Sí? Cuando van a estudiar con su madrijat kalá, ¿sí? para la boda, Bezrat Hashem pronto todas, y van a estar escuchando cuántas alajot hay con respecto a su relación con su novio, su relación con su futuro marido, su relación con su suegra, ¿sí? Con los cuñados, con las cuñadas, hay de todo tipo de alajot. Y nos van a decir todo el tema de nidá, ¿sí? De los días que está en nidá, no le pases el plato en la mano a tu marido. Ay, ¿qué tiene? Y no por eso se va a despertar la libido. Dicen los jajamín, no lo hagas. No lo hagas. Separa tus camas. Sepáralas. No, cada uno en una puntita. ¿Sí? En serio, o sea, muchas veces partimos de que yo sé más. ¿Sí? A mí no me va a pasar. Cuidado. Después nos vamos a dar cuenta que tenía razón el jajam. Después nos vamos a dar cuenta. Pero ya cuando hicimos cosas incorrectas. También, confía. Cree en lo que dice nuestro jajamín. Esa confianza va a hacer que adquieras Torah. Si no tengo confianza en lo que me están enseñando y lo que me están transmitiendo, obviamente no adquiero. No lo adquiero. ¿Sí? Porque parto de la base de que yo sé más que él. Entonces no funciona. Así no puedo adquirir Torah. Kabbalat y Surim. Recibiendo los sufrimientos. ¿Qué temita? Pero bueno, obviamente este es un subtemita de la Mishnah y no vamos a excedernos. Kabbalat y Surim es uno de los principios básicos dentro de Am Israel. Sabemos que las cosas no son tan simples como a uno le gustaría y que las cosas no nos van tan bien como a uno le gustaría, o por lo menos como uno cree que deberían ser. Y de pronto hay problemas y uno se quiere casar y no aparece el shidduch, y uno quiere tener un hijo y no se embaraza, y uno quiere prosperar económicamente y no hay trabajo, y uno quiere adelgazar y no baja ni medio kilo, y uno quiere conseguir una casa y no puede, y los precios siguen subiendo y cada vez los ve más imposible, y uno quiere irse de vacaciones y no hay un quinto, y uno quiere... y se sufre, ¿sí? Y uno está educando hijos y los hijos me faltan el respeto. Hay sufrimientos de todo tipo, y hay enfermedades, y tantas cosas, sufrimientos. Y esos sufrimientos van a poner en duda muchas veces nuestra emuná. Obviamente son grandes pruebas. Hay que leer solamente un poquito, no lo lean todo, lean un poquito de Sefer Yov. Es muy largo Yov. Lean unos capítulos y se van a dar cuenta de lo que son sufrimientos. ¿Sí? Yov, simplemente un hombre que tenía todo, se queda sin nada. ¿Sí? Se le van sus hijos, se queda sin bienes, sin propiedades, pierde todo, todo. Y sin embargo se va a mantener en su emuná, fiel en su emuná. Y tiene que aguantar como sus amigos, sus íntimos amigos, sus buenos amigos, se van acercando a decirle: bueno, ya, si esto te pasó, por algo es, de gratis no es, claramente indicándole: algo habrás hecho, te lo debes merecer. ¿Sí? Quizás tú estás haciéndonos creer a todos que eres un gran sadik, pero en el fondo, quién sabe lo que has hecho. Y realmente en el caso de Dios sabemos que realmente fue toda una prueba, desde el cielo, nada más. ¿Sí? Ser sadik cuando nos va bien es muy lindo. Ser sadik cuando las cosas no están saliendo tan bien como uno piensa es más complicado. Como hemos dicho en alguna clase, decir Baruch Hashem conseguí novio, Baruch Hashem me caso, Baruch Hashem tuve un nieto.
Tuve un nieto. Gracias. Me nació ya, Baruch Hashem. Nació el viernes, la madrugadita del viernes, Baruch Hashem. Chiquitito, precioso, 2 kilos 300. Estamos esperando a ver qué va a pasar con su brit, porque está muy pequeñito. Pero después de un embarazo bien complicado y problemático, está bien, solo que ahora viene su operación de la vesícula. Entonces, pero está bien, el bebé está increíblemente bien, pero es chiquito, así chiquito, es una maravilla, es un milagro de Hashem. Ay, fotos, es un milagro de Hashem. fotos. Ay, soy tan duro con el tema de las fotos yo. Nunca, ni de mis hijos llevaba fotos, una cosa. Traemos de pequeño. Voy a traer. Entonces, ¿por qué hablé de tener hijos? Qué lindo que es tener hijos. Qué difícil es tener hijos. ¿Sí? Qué difícil es criarlos. ¿Sí? Los problemas que van, Tzar, Jinuj, Gidul Banim, el Tzar, el sufrimiento del crecimiento de nuestros hijos. ¿Sí? Yo hace un tiempo decía que yo pensé que bueno, ya mis hijos ya están grandes, ya está, terminó. No termina nada. En Yiddish se dice Kleine Kinder, Kleine Tzores. Niños pequeños, problemas pequeños. Große Kinder, Große Tzores. Hijos grandes, problemas grandes. Sí, los problemitas de antes era, el niño le pegó a su compañerito en la escuela. Bueno, no le pegues más a tu compañerito, sí, pórtate bien. De grande, ¿sí? Qué problemones que nos empiezan a traer. Se sufre. Y hay personas que dicen, pero ¿por qué? Soy una persona de Torah, estoy en el camino, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué no la parnasá? Y son isurim. Y hay un isur también, hay isurim también que tienen que ver incluso con el estudio de la Torah. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué se me hace tan difícil? ¿Por qué no comprendo nada? ¿Por qué no puedo llegar nunca a tiempo? ¿Por qué siempre se me complica para poder llegar a la yeshiva? ¿Sí? Toda una serie de cosas que ponen en duda mi emuná. Me acuerdo de un señor que venía a estudiar conmigo, empezó a estudiar en un curso de noche, a las 9 de la noche en un Beit Knesset, y después de venir conmigo durante 3 meses me dice, Rav, yo le quiero hacer una pregunta. Me digo, ¿sí? Yo empecé a estudiar porque un señor me dijo que a mí me estaba yendo muy mal porque no me ponía tefilín y no estudiaba Torah. Y yo me estoy poniendo tefilín desde hace 3 meses y estoy estudiando con usted. ¿Se puede saber por qué me sigue yendo todo mal? Me vino a reclamar. ¿Sí? Se tomó 3 meses. ¿Sí? Le dio a Kadosh Baruj Hu 3 meses de tiempo. ¿Sí? Entonces decía, bueno, ya. E incluso me preguntó con claridad, ¿hasta cuándo me tengo que esperar y seguir poniendo tefilín? O sea, ¿cuántos meses más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Sí? Ya quiero ver. Y bueno, obviamente si esa va a ser su postura, seguramente le va a costar todavía mucho más tiempo, porque está probando a Kadosh Baruj Hu. Obviamente no sé los caminos de Kadosh Baruj Hu, quizás se los mande inmediatamente, no lo sé, pero así somos. Entonces de pronto uno dice, ¿cuántos de nosotros nos habrá pasado? Empiezo a estudiar Torah, empiezo a ir en el camino de la Torah, y me empiezan a ir las cosas mal. Hay personas que así lo sienten y dicen, de pronto se me empezó a complicar todo. ¿Sí? Y entonces ahí empiezan las pruebas. Y las pruebas son difíciles. ¿Quieres adquirir Torah? Tienes que estar dispuesto a aceptar que hay sufrimientos. Y que Hashem sabe por qué te hace sufrir. Y Hashem sabe que ese sufrimiento es bueno. Porque acuérdense, todo lo que manda Hashem es bueno. Incluso el sufrimiento. Hay un ruidito que a mí siempre me molestó. Es un ruidito así. ¿Lo tienen claro? ¿Cuál es el ruidito? Estar en esa sala de espera del odontólogo y escuchando el creo que así estábamos todos, pero porque te querés dormir a las 4 de la mañana, y de pronto había que entrar y lo veíamos a él preparando el torno y cambiando las mechitas y decía, ¡ahí viene! Y claro que duele. Ahora ya hay muchas anestesias más modernas y todo, pero ya ahora nos duele el piquete de la anestesia, ¿no? Pero sabemos que es para bien. Sabemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque somos sadomasoquistas? Lastímame, hazme daño. No, sabemos que es para bien. ¿Sí? Bueno, hay algunos que quizás lo harán por masoquistas, sabemos que hay gente así, pero la mayoría no lo somos. Pero sabemos que ese dolor lo tengo que pasar para después estar bien. Y entonces Hashem a veces nos manda un golpazo y un sufrimiento, pero sabe que es para bien, no lo hace para hacernos sufrir porque
disfruta de hacernos sufrir, sabe que lo necesitamos para que valoremos, Él lo sabe. Y entonces, en este camino de recibir la Torah y de adquirir Torah, tenemos que estar dispuestos a saber que en el camino va a haber dificultades. Y tener esa emuná, como siempre, una emuná total de que todo lo que manda Hashem es bueno. El único problema es que hay cosas que nosotros no las vemos buenas. Acuérdense, ya lo hemos dicho en alguna oportunidad. ¿Sí? No es que hay cosas malas que vienen de Hashem. Todo es bueno. Solo que nosotros las vemos como malas. Nosotros las vemos como malas. Es nuestro problema. Es un problema de apreciación. Nada más. Todo lo que manda Hashem es bueno. Siempre. Incluso lo que vemos nosotros mal. Entonces tenemos que estar dispuestos. Es parte de, ¿quieres adquirir Torah? Va a haber sufrimientos en el camino. Va a haber sufrimientos. ¿Estás dispuesto? Vas a tener que estar dispuesto. Vas a tener que estar dispuesto. Y hay sufrimientos de todo tipo, ¿verdad? En aquel que tiene que adquirir Torah y aquellos que son Josrei y Chubá, lo saben. Va a haber peleas con sus familiares, con sus amigos, va a haber dificultades. ¿Sí? No es fácil el proceso de adquirir Torah. Hay sufrimientos. Bezrat Hashem, se van superando. Hamakir et mekomo. Pasa aquí ahora la Mishnah a decir cómo debe ser una persona, cómo debe ser también él para poder adquirir Torah. Y una de las primeras frases que aquí nos trae es Hamakir et mekomo. Aquel que conoce su lugar. Conocer su lugar. Por un lado hay muchas halajot que nos hablan de la importancia de tener un lugar en todos lados. El lugar que tengo en mi casa, en la mesa, donde me siento, en el Beit Knesset, el lugar mío de la tefilá, ¿sí? Y que hay que respetarlo ese lugar, ¿sí? Cuando una persona tiene un lugar en el Beit Knesset y llegó otra persona y se sienta, hay que decirle, perdón, es mi lugar. Y dice, bueno, ¿tiene algún problema que reces al lado? Perdón, ese es mi lugar. Es importante, ¿sí? No hay que estar rezando un día aquí, un día allá, un día allá, un día allá, ¿sí? Bastante somos judíos errantes en la historia. En el Beit Knesset hay que tener su lugar, el padre tiene su lugar en la mesa fijo, ¿sí? Es el lugar de papá y no debo ocupar el lugar de papá. Hay lugares que la halajá nos establece que tenemos que cuidar. Conocer su lugar, Hamakir et mekomo, el que conoce su lugar, nos habla del tema de saber ubicarse. Saber ubicarse, saber quién eres. Saber quién eres. Cuando uno empieza a estudiar Torah, y para adquirir Torah, tiene que tener esto muy claro. Tiene que saber muy bien quién eres en una clase, en una yeshiva. ¿Sí? Estás estudiando. Si tú empiezas y te crees diferente a lo que eres, te crees que ya sabes todo, te crees más inteligente que el Rafi, que tu jabruta, te crees que como vienes de no sé dónde, pues eres lo máximo. Nos pasa, ¿sí? Nos pasa a todos, son situaciones que nos ocurren. De pronto, si no conoces cuál es tu lugar, si no sabes realmente cuál es tu lugar, te lo van a hacer saber. Y es muy difícil cuando nos lo hacen saber, cuando de pronto es el otro que me va a decir, ubícate, ¿no? Ubícate, ¿sí? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te crees? ¿Que porque eres el hijo de, entonces sabes más que todos nosotros? ¿O porque vienes de aquella yeshiva, o porque vienes de aquella comunidad, o porque estudiaste tal libro? De pronto puede pasarnos. Una de las cosas que yo les comenté, y es algo que nos ocurre y que tenemos que tener mucho cuidado. La Torah puede enorgullecernos mucho, puede aumentarnos el ego, puede provocar lo contrario a lo que busca el estudio de la Torah. Con Torah tenemos que llegar a ser humildes, tenemos que tratar de llegar a los pies de Moshe Rabenu, ¿no? Tenemos que tender a ser humildes. Pero la Torah a veces lo que provoca justamente es lo contrario, por supuesto en un principio. Y entonces uno empieza a estudiar y empieza a darse cuenta de la sabiduría que hay y empieza a sentirse como que yo soy dueño, conozco cosas que los demás no conocen, conozco textos y de pronto la mente se me empezó a abrir y empiezo a descubrir cosas que pobrecito el otro, ¿sí? Incluso el concepto Tinok Shenishba es un bebé secuestrado, ¿sí? Pero puede ser que mi actitud es pobrecito, no sabe nada, no entiende nada. Y entonces empieza esa situación de que de pronto estoy en una mesa y me pongo a hablar, ¿sí? Empiezo a hablar de cosas de Torah, pero me siento yo con ese hametz terrible, y es increíble que el hametz me lo esté dando la propia Torah. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado.
de tantos años de dictar clases y de conocer el mundo de la Torá, he visto muchos muchachos que recién están empezando, leyeron su primera página de Gemara y de pronto los empiezan a llamar entre ellos jajamitos, ¿sí? Y de pronto ya se animan a dictar alajá, ¿sí? Y explicar de todos los temas, no solamente de los que estudiaron, sino de los que no estudiaron. Y entonces hay que tener cuidado. ¿Pero por qué lo hacen? Porque empieza ese orgullo, esa vanidad, ¿sí? De decir yo sé, yo estudio, yo ¿sabe quién soy yo? Y en la relación interpersonal se ponen en una actitud a veces muy difícil. Muchas veces el secular reclama, y muchas veces reclama con razón. Dicen, es que ustedes se creen, si todo el pueblo de Israel es el pueblo elegido, ustedes se creen los elegidos entre los elegidos, ¿sí? Ustedes se creen, y a veces ese comentario no es de gratis. A veces lo provocamos, a veces realmente lo provocamos en una actitud de superioridad, en una actitud de hacer sentir al otro que no, es que tú no entiendes, tú nunca estudiaste, tú no sabes nada. Cuidado con esto, cuidado porque sucede, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado, es una de las grandes pruebas en el estudio de la Torá, porque realmente es impresionante, o sea, con el correr del tiempo uno llega a la humildad, pero uno pasa por este proceso, ¿eh? En general, yo no sé si es a todas las personas, pero sí puedo decir que a la gran mayoría de las personas que he conocido les pasa. En el proceso, ¿sí? De pronto están empezando a estudiar y ya empiezan a discutir con los rabanim de una manera muy impresionante. Empiezan a decir, perdón Rab, usted dijo el otro día hablando de la Parashat Shavua, sin embargo, yo leí que Radak dice, y de pronto traen a un parshan, a un exégeta, a alguien, un intérprete de la Torah muy importante. Y el Rab se queda escuchando y dice, pues sí, claro que Radak dijo eso. Y dice, bueno, ¿y entonces qué tiene que ver con lo que usted dijo? Y así empiezan a discutir. Y uno les tiene que empezar a explicar, Shivim Panim la Torah tiene 70 rostros diferentes, y hay un comentarista, y hay otro comentarista, y los dos son Divrei Torah, y los dos son Divrei Emet, ¿sí? Los dos están hablando cosas verdaderas, y el gran tema es que tú no estás entendiendo por qué uno dice una cosa y el otro dice otra cosa tan contraria, pero se ponen a discutir a veces con una chutzpah, con una insolencia, que ¿de dónde sale esa insolencia? Estás estudiando Torah, ¿cómo puede haber insolencia en una yeshiva? ¿Cómo puede haber insolencia en un Beit Knesset? ¿Sí? Uno diría, no puede ser, pero la hay, porque uno se empieza a inflar, la Torah también me empieza a inflar. Finalmente me va a llegar a un proceso de desinflamamiento. Pero mientras tanto, puede suceder que justamente el proceso sea al revés. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, amatíretme cómo es. Descubre quién eres, descubre tu lugar, ubícate, ¿sí? Bájale, ¿sí? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Les puedo asegurar que a los argentinos les cuesta mucho. Así dicen, ¿verdad? No. ¿Verdad que no? Que es mentira. Mentiras. Obviamente lo digo porque soy argentino, si no, no lo diría. Siempre nos dicen eso a los argentinos. Es que ustedes son muy creídos. Ustedes se creen lo máximo. Y yo le digo, no es que nos creamos. Eso es emet. Somos. Somos el máximo. No les digo, ese es chiste. Pero lo que yo he descubierto a lo largo de la vida es que no es un asunto argentino, es un asunto del ser humano, ¿sí? Puede ser que el argentino quizás sea más meadrín que otros, pero la vanidad y el orgullo y el inflamiento Yo creo que el tema del porteño igual, es del ser humano. Es un problema del Puede porteño. ser que sea puede ser que el porteño, o sea el de Buenos Aires, sea más engreído que el del interior. Pero entre la gente del interior también hay engreídos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba en la Ciudad de México, había un jugador de fútbol que cada vez que uno lo escuchaba hablar decía, pero es argentino. Obviamente era mexicano, ¿no? Y decía, pero este es argentino. La manera en que hablaba, ¿sí? O sea, él hablaba de él, y de él, y de él, y de lo bueno y de lo fantástico. Entonces la gente decía, y era el máximo jugador de México. Pero era un argentino total. Un argentino ¿Por qué? potencia. Porque eso, la potencia está en el ser humano, parte de la personalidad del ser humano, no del argentino. Y entonces hay que tener cuidado. Ubícate. Es lo que nos están diciendo aquí. Sigamos. Asameach Bejelko. Ya lo sabemos de otra Mishnah. Asameach Bejelko. Estar contento con lo que tienes. Estar agradecido con lo que tienes. ¿Sí? Es parte. ¿Quieres adquirir Torah? Estate feliz con lo que tienes.
Si no estás feliz, estás todo el tiempo ocupado en ver cómo llenas esos vacíos que sientes. Y uno está siempre sintiendo la carencia y no lo que tiene. Y es terrible. O sea, si estás en una actitud así, no puedes invertir el tiempo, el esfuerzo, la dedicación a poder tener más Torah. Porque te sientes siempre insatisfecho. El Sameach Bejelko es uno de los grandes objetivos que uno tiene que tener en la vida. Poder trabajar mucho con eso, creo que es una de las midot más importantes que uno tiene que tratar de alcanzar, ¿sí? Cuando una persona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Baruch Hashem. Y con una sonrisa. Y uno lo mira y dice, mira lo que me dijo Baruch Hashem, y no sabe, tiene una cantidad de problemas. No tiene trabajo, la casa se le llenó de humedad todos los techos, la hija tuvo un accidente, tiene a la mamá en el hospital. Y le pregunto cómo está y me dice, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y no es falso, porque alguien también puede decir Baruch Hashem y en el fondo no Baruch Hashem nada. La mayoría de la gente que logra ese nivel de estar Sameach Bejelko no es falsa. Pero ¿cómo no? ¿Cómo puede ser? No tiene dinero ahorrado, no sabe qué va a hacer en la vejez, no tiene una casa propia, no tiene, su hija no se queda. ¿Cómo puede ser que esté tan contento? Está contento con lo que tiene, está satisfecho, está agradecido a Kadosh Baruj Hu por todo. La realidad es justamente la contraria. Aquel que tiene mucho nunca está contento. ¿Sí? Nunca está contento. Está mucho más contento aquel que le falta todo que aquel que tiene todo, que cree tener todo. Porque el que cree tener todo sabe que no tiene todo. Y está todo el tiempo desesperado por tener más. Pobre aquel que cambia el coche todos los años. Porque en el momento que lo cambia ya está pensando en el que sigue. Y porque el coche que me compré ya no me gusta. En el momento que lo saco del taller ya no lo disfruto porque estoy pensando en el que sigue. Pobre Behemet, ¿sí? Que está comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Porque no puede satisfacer su espiritualidad de ninguna manera. Sameach Bejelko, estar contento con lo que tienes. Esa tranquilidad que da nos ayuda a tener Torah, nos ayuda a adquirir Torah. Aose Siag Lidvarav. La palabra Siag la conocemos. Siag es cerco, ¿sí? Le hace un Siag la Torah, dice la primera Mishnah. ¿Sí? Hagan un cerco a la Torah. Hacer un cerco a las palabras. Lo van a explicar los Jajamim de la siguiente manera. Cuando vas a hablar, habla claro. No des vueltas. Cerca las palabras y di lo que tienes que decir. Hay tantas personas que para transmitir una idea dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y lo peor de todo es que no dicen lo que tienen que decir. No dicen. Dicen cualquier cosa. Y hablan hasta por los codos. Hasta por los codos. Y no pueden decir las cosas claras. Cuando vas a decir algo, aprende a poner en orden tus pensamientos y di lo que hay que decir. Hay un relato aquí en Israel muy conocido. Hubo un gran escritor aquí en Israel, conocido como Shai Agnon, que fue premio Nobel de literatura, el único premio Nobel de literatura israelí. Hemos tenido muchos premios Nobel, pero en literatura uno solo. Agnon era un escritor, Shomer Torah Mitzvot, una persona que vivía en Talpiot. Sus relatos son bellísimos por cómo escribe, cómo habla y además cómo intercala todo el tiempo psukim del Tanaj, de la Tefilá, de la Gemara, o sea, muy rico, que incluso a aquel que no sabe Tanaj le cuesta mucho entender lo que está diciendo Agnon. Y él tiene un personaje, un cuento que se llama Teilá, y el cuento es sobre una mujer, una tzadeket, de esas mujeres que a veces uno ve ahí en el cótel sentaditas o sigue diciendo todo el día Teilim, de ese tipo de mujeres. Y entonces, era una mujer que no hablaba. Y entonces, de pronto le preguntaban, ¿por qué es tan callada? Obviamente sí hablaba, pero no hablaba lo mínimo indispensable. Y entonces ella decía, porque yo creo que Hashem le dio a cada persona una cuota de palabras para decir en su vida. Y que cuando se acabe la cuota, uno se va del mundo. Y dice, si yo soy tan viejita, es porque me cuidé de hablar poquito. Yo todavía tengo muchas palabras para decir. Entonces tengo muchos años de vida para seguir adelante. Habla poco y habla lo que tienes que decir. Es enloquecedor cuando nos encontramos con esas personas que uno los escucha y dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo?
vieron que cuando nos hacen una pregunta contestamos. Sí, normalmente nos hacen una pregunta y contestamos. Pero empezamos a contestar sin saber bien la respuesta. ¿Verdad? Obviamente si nos preguntan, alguien en la calle, ¿cómo llego de aquí a allá? Y mientras estoy hablando voy pensando. Si todavía no sé bien cómo hago para que esta persona llegue a donde está. No, lo que le convendría tomar es, y estoy pensando, ¿por qué no te tomas 15 segundos para pensar? ¿Sí? ¿Cómo llego a este lugar? Ya, le conviene tomar el 8. A veces son 5 segundos, 10 segundos, nada más. Pero no nos damos, no podemos quedarnos callados un segundo, porque quedarse callado un segundo parece hacernos sentir que somos unos ignorantes. Tenemos que hablar, la lengua se tiene que mover. Así pasa con los rabanim, con los morim, con los talmidim, que empiezan a hablar y no saben todavía lo que quieren decir. ¿Cuántas veces les habrá pasado? A mí me pasó, tanto dando clases como recibiendo clases, que de pronto uno está escuchando a un profesor, a un rabo, un maestro, bla, frente a una pregunta, ¿no? Alguien preguntó algo, y bla, y después de 10 minutos que le estoy diciendo, le digo, ¿pero cuál era tu pregunta? ¿Pasó? ¿Qué era lo que me preguntaste? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Entonces, ¿qué? ¿No sabes por qué estás diciendo eso? Entonces ponte a pensar, ¿qué pasa con tus palabras? Entonces ponle un marco a tus palabras, ponle un marco. Aprende a hablar claro, ¿sí? Aprende a hablar claro. Aprende a decirle las cosas claras a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Nosotros no hablamos claro. No te entiendo, es una frase que decimos muchas veces. No sé lo que quieres. No te entiendo. Es una de las situaciones que se ven en las parejas todo el tiempo. Es que no sé lo que quiere mi marido, no sé. ¿Pero por qué no? Es que no sé. Me habla y me dice tantas cosas, no sé lo que quiere. Y realmente muchas veces tenemos la culpa, ¿sí? Tenemos la culpa. Porque no hablamos claro. Y en vez de decir las cosas en 2 palabras, digo las cosas en 2 millones de palabras. Y entonces esas 2 palabras, que era el mensaje que te quería transmitir, se me quedó enloquecido, se me quedó perdido. Y pasa, ¿eh? El poder del habla es brutal y la velocidad de la lengua es increíble. Y el otro día comenté, ¿sí? Utilizando a mi nieta, obviamente mis anécdotas van creciendo y soy observador de todo. Para que mi nieta pueda decir la palabra árbol, lo dice así, árbol. Y la lengua se le va a todos lados y la palabra flor, y deja la lengua pero para afuera. Es tan difícil decir una palabra, es tan difícil aprender a decir una palabra, mover la lengua en la manera adecuada, subirla hacia el paladar, bajarla, abrir los labios, cerrar los labios, ¿sí? Es impresionante todos los ejercicios que tenemos que hacer de músculos para decir una letra. Una letra, por supuesto que después tendremos que mandar a algunos de nuestros hijos al fonoaudiólogo para que le enseñe a pronunciar la R, ¿sí? R latinoamericana, R israelí, la que sea, pero para enseñarle, porque no sabe poner los dientitos para arriba, para abajo, una letra. Y en el momento que aprendemos a hablar bien, ¿Para qué? no para. Hay una frase jasídica que me gusta mucho que dice que Hashem se equivocó en una cosa. En el proceso de crecimiento del ser humano, uno primero aprende a hablar, cuando uno lo primero que tendría que aprender es a callarse la boca. Primero aprender a callar y luego aprender a hablar. Pero no, primero aprendemos a hablar y después nos enseñan que tenemos que callarnos. Y ya es tarde. Entonces es bien difícil. Entonces, bueno, ¿quieres tener Torah? ¿Quieres aprender Torah? ¿Quieres recibir Torah? Aprende también este tema de ubicarte con tus palabras y aprender a ponerles un cerco a las palabras. Eino mahazik tová leatzmo. Esta frase significa, un poco de lo que hablábamos antes del orgullo, no te vanaglories de lo que estás aprendiendo. No te sientas, wow, no sabes lo que aprendí, no sabes, ¿sí? Y empiezas a sentir ese orgullo que recién platicábamos. No te vanaglories. ¿Sí? Si estudias Torah, es tu obligación. Es tu obligación, tienes que estudiar Torah. Entonces, ¿de qué estás hablando? No, es que yo estuve estudiando. Con la cabot, listo, ya, listo. Nada. Pero a veces uno parecería que está estudiando para poder hablar, lucirse con el otro. No, por supuesto vas a tener que dar un bar Torah en la mesa, lindo escuchar palabras de Torah, pero no para escuchar el Ishar Koyach o el Hazaku Baruch, ¿sí? Y sabemos que le encanta al ser humano que el otro le diga, qué bonito que habló, qué lindo lo que dijiste. En definitiva, ¿qué dijiste? Lo que está escrito, lo que dijo Rashi, lo que dijo Ramán, ¿qué dijiste? ¿Sí? Voy a decir un hidush, algo nuevo, algo
que me acaba de surgir, y de pronto descubres que ese Hidush está escrito en un libro hace 1500 años. Tu gran Hidush. Por supuesto aquí no, aquí tiene Hidushim y tenemos grandes Jajamim en cada generación que descubren cosas increíbles. Pero ya Shlomo Amelech dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. No te van a glorias. ¿Tienes cosas para contar? Ya fue. Pero no estés esperando el aplauso. Y sí lo esperamos. Y sí esperamos. ¿Sí? Y tienes cosas de Torah, compártelas. El placer de compartir, no el placer de aplauso, beso y diploma. No necesitas eso, no te van a glorias. Y no bajazicto vale atzmo. Así que no siente que las cosas son bien para él, una bondad para él. Todo esto, distintos pasos, todavía nos faltan, estamos en el número aproximadamente en el 28 más o menos. ¿Sí? Todavía nos faltan otros 20. Falta otro poquito. Fíjense todo lo que necesitamos para tener Torah. Si hubiera sabido, no hubiera empezado. Sí. Pregunta. ¿Algún comentario? Dejamos aquí. Mahon Ora, tu casa en Israel.